Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el doctor Paulo Caña, abogado de la fiscal general Diana Salazar, para hablar sobre esta resolución de la Universidad Central que ha desestimado la denuncia del supuesto plagio de la tesis de la fiscal Diana Salazar. ¿Cuáles serán las siguientes acciones? Algo se ha advertido ya a través del comunicado que presentó la fiscal hace algunas horas, pero este momento lo profundizamos. Doctor Caña, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Fausto, con usted y con todas las personas que nos siguen. Gracias. Doctor, antes de entrar a las acciones que se tomarán de aquí en adelante, sí creo que es importante desglosar la carta, la resolución de la Universidad Central, donde se ha dicho básicamente que no existió el plagio del cual, sobre el cual se había referido en su momento el colectivo Acción Jurídica Popular. Esto zanja el problema. Así es, en efecto, la Universidad Central lo que dice es que no hay duda sobre la veracidad y autoría de la tesis de grado de la doctora Diana Salazar. Hay que también indicar que esta resolución que emite la Universidad Central no es impugnable, no es apelable, es decir, ya queda en firme dicha resolución. Con esta resolución también incluso se han mencionado algunos antecedentes por un lado, por otro lado se menciona quienes estuvieron integrando el grupo de profesores que calificaron la tesis. También se ha mencionado que fue producto de un promedio de calificaciones, es decir, todo el proceso que se ha seguido para la graduación en su momento. Así es, Fausto, lo que indica esta resolución o este comunicado es todos los pasos que tuvo que seguir la doctora Diana Salazar, y no solo ella, sino todos los alumnos que se han titulado en la Universidad Central, es decir, aprobar los 6 años de estudio, también aprobar la licenciatura, después de ello hacer la tesis, ser guiada a su tesis por el director y finalmente defenderla ante 5 profesores que atienden la defensa de tesis. Y precisamente voy a dar lectura de esa parte del comunicado. Dice: el grado oral se realizó ante el tribunal integrado por 5 profesores, 2 de ellos para evaluación del contenido de la tesis y 3 para evaluación del contenido de las asignaturas de la carrera. Para declarar graduada a la estudiante se realizó un promedio de las calificaciones del grado oral y las calificaciones de la tesis escrita, es decir, no dependía de una sola persona ni de 2, hubo 5 docentes que estuvieron a cargo de este proceso, como ocurre en la mayoría de los casos. Era quizá únicamente hay una segunda intención por parte de ese colectivo. Yo pensaría que sí. Lamentablemente no puedo entrar yo a determinar o a descifrar cuál es la intención del colectivo, pero es claro, la resolución de la Universidad Central ha sido en firme y con ello nos da un espacio a nosotros para que miremos la posibilidad de seguir adelante. Cabe indicar que estos 5 profesores que tomaron el examen oral, 2 de ellos tienen que ver con la tesis y 3 de ellos son sorteadas, me parece que 5 días antes de la exposición oral, son sorteados y desde allí tienen los estudiantes la posibilidad de estudiar para defender su grado ante los 5 profesores. Hay un elemento que es importante tomar en cuenta y es el momento en el cual se habría redactado esta tesis, se había defendido ya para el grado. Estamos hablando de muchos años atrás. Por un lado, hay algunos elementos que han sido analizados respecto de lo que implicaría un eventual o un supuesto plagio. Creo que es una palabra mayor como para poder catalogarla así como la han usado en estas últimas semanas. Así es, la tesis se indica que fue redactada en el 2005, su defensa de tesis fue en el 2006, pero adicional a ello hay que tomar en cuenta que la norma que regía era de 1974, donde hacía referencia a cómo deben realizar las tesis.
Perfecto. Y doctor Ocaña, hay una palabra que ha sido, de la cual se han agarrado quienes están cuestionando la tesis de la fiscal Diana Salazar, y me refiero al colectivo Acción Jurídica Popular y a uno de los principales interesados en que la fiscal salga de una u otra manera, hay que decirlo, el expresidente Rafael Correa, uno de los condenados en el caso Sobornos. Es esta palabra que dicen impericia, y sobre esto han generado noticias, han generado inclusive ciertos conceptos, análisis. ¿Qué responderles? Bueno, en efecto, lo que indica la Universidad Central en la resolución es que ha habido una impericia el momento de redactar su tesis, es decir, pongo como ejemplo nada más, si tomaba 3 párrafos, la doctora simplemente ponía en la última, en el tercero, la nota de pie, pero hacía referencia a las 2 anteriores, pero se podría entender que debería estar citado los 3 párrafos, y es por ello que dice que existe una impericia. Pero más allá de ello, la resolución hace referencia a que es en conjunto lo que ha indicado la doctora Diana Salazar en su tesis, y por eso no se lo toma como un plagio. En una de las amenazas, que son algunas que ha hecho el expresidente Rafael Correa en sus redes sociales, habla de una alerta a la comunidad internacional. Esta resolución de la Universidad Central, si es que el colectivo, a través de terceros interesados en este proceso de investigación de la tesis, pueden llegar a instancias internacionales. Habla incluso de expertos internacionales que analizarán la tesis. Considero que no. De hecho, lo que se intenta hacer es una veeduría, que también ya lo intentó hacer acá el Consejo de Participación Ciudadana, ahora lo intentan hacer en la parte internacional, pero aún así fuere, eso no tiene ninguna incidencia jurídica acá en nuestro país, pues la única autoridad que puede referirse a ello, y que ya lo ha hecho, es la Universidad Central. Nos vamos a referir entonces ya a la respuesta de la fiscal Diana Salazar. Una vez que se conoció la resolución de la Universidad Central, ella ha dicho que actuará por la vía legal, y refiriéndose concretamente a quienes están detrás de estas denuncias, concretamente quienes están casualmente sentenciados en el caso Sobornos y en el caso también del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, sentenciado por un caso de abuso sexual. Su esposa es una de las promotoras de estas denuncias. ¿A qué se refiere la fiscal cuando dice que actuará por la vía legal? ¿Cuáles son las acciones que plantearán? Nosotros hemos ya analizado qué acciones podrían proponerse. 2 de ellas tienen que ver en el ámbito penal, una de ellas en el ámbito civil. Me refiero la una a calumnia, que es una acción privada, la injuria, que es una acción contravencional, y la en materia civil, que es el daño moral. Pero nosotros, como hemos dicho anteriormente, vamos a esperar el informe para hacer un análisis con cabeza fría, un análisis sesudo, y con ello, la siguiente semana que ya estará de vuelta la doctora Salazar, tomaremos decisiones si es que vamos a presentar o no vamos a presentar una acción. Cabe decirlo que nosotros no queremos actuar con revanchismo, con odio, para nada, sino simplemente hacer un ejercicio jurídico sobre lo que cabe y lo que no podría caber. En el caso de la calumnia, ¿en qué momento, en qué instancia de este camino se configura? Bueno, hay varias imputaciones. La calumnia, para un poco mejor entender, la calumnia refiere a la imputación de un delito a una persona, en este caso a la doctora Diana Salazar. Se le ha indicado que ha plagiado, que se ha robado ideas, que ha cometido fraude procesal, que ha usado documentos falsos. Entonces, todas ellas son imputaciones de delitos. Pero, indico nuevamente, vamos a hacer el análisis si es que lo presentaremos o no, porque, valga decirlo, y es importante que la comunidad lo sepa, estos tipos de acciones a las que hago referencia tienen que ser impulsados de parte. Es decir, no actúa Fiscalía como una acción pública de oficio en el que Fiscalía lleva por sí sola su proceso. En este caso, la acción privada, la querella o la acción contravencional, tiene que ser siempre impulsado de parte. Para que la gente que nos escucha también pueda hacer esta relación entre lo que se ha dicho en contra de la fiscal Diana Salazar y la respuesta que tendría en el ámbito legal. En el caso de la injuria, ¿en qué parte usted como abogado identificaría esto?
Bueno, lo que pasa que han sido varias entrevistas que han hecho tanto la comunidad jurídica a la que hace referencia, así como la señora Schettini. Entonces son en varias ocasiones repetidamente lo que han imputado el cometimiento del delito y obviamente ahí está la calumnia. La injuria, que también para un poco entender, está establecida en el 396.1 del COIP, donde se infieren epítetos que tratan de desmejorar la imagen de las personas. Y esto como consecuencia también vamos ya para analizar la tercera acción, ya en el plano civil, el daño moral. ¿Creen ustedes y usted como abogado de la doctora Salazar, cree que en este tipo de casos debe haber consecuencias? Miren, el ataque ha sido sistemático repetidas veces, en donde se han emitido epítetos, donde obviamente dichos epítetos causan un daño a la psiquis de las personas, en este caso de la doctora Diana Salazar, como persona natural. Entonces, obviamente, la raíz o la prueba madre de ello será una evaluación psicológica que, en el caso de que se decida hacer, la doctora Diana Salazar deberá someterse a un informe con un informe de un psicólogo, para que una vez que tengamos de ello, mirar cuáles son las expectativas y el camino a seguir. En un análisis jurídico previo, en un análisis que habrán seguramente ya hecho respecto de estas posibles acciones legales, ¿ustedes tienen ya identificadas a las personas que han emitido este tipo de epítetos, en algunos casos calumnias o presuntas calumnias, en otros? Sí, ya lo tenemos identificado, pero en el mismo sentido, primero vamos a esperar a tomar decisión si se va a accionar o no se va a accionar. En el caso de que sí accionemos, miraremos en contra de quién vamos a presentar las acciones. En este contexto también otro de los organismos que ha actuado y que ha tomado una participación protagónica, si se quiere, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por un lado, también solicitándole información a la fiscal respecto de su tesis, y por otro lado se ha anunciado ya una denuncia por fraude procesal. En esta pugna que se ha desatado, que es indiscutible, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fiscalía General del Estado, como órganos estatales, ¿qué es lo que procede? Bueno, todas las personas están en su derecho de presentar las acciones, llámese en estas denuncias, como en efecto entiendo lo han hecho por fraude procesal. Eso irá a Fiscalía y procederá a la investigación si cabe o no cabe dicha denuncia a la que hace referencia el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad. Consideramos que el Consejo de Participación Ciudadana no es la autoridad competente, por ello nosotros no hemos acudido a ninguna de las audiencias que ellos han indicado o que han señalado, porque, insisto, la única autoridad que corresponde emitir alguna resolución en ello es la Universidad Central, como en efecto ya lo ha hecho. ¿Se está extralimitando el Consejo de Participación Ciudadana? Pensaríamos que sí, con las acciones que querrían hacer están extralimitando. De hecho, habían indicado que van a hacer una veeduría también. La ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana no lo permite para el caso de la fiscal, entonces podrían estar extralimitando. Pero bueno, no quisiera referirme a ello, puesto que, como usted ya sabe y usted conoce, ya está en redes, es un tema público, que se han presentado denuncias por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Yo no soy abogado en ese caso de la doctora Diana Salazar, y por ello preferiría no dirigirme hacia ello. Perfecto, entendemos, y es parte nada más del contexto de lo que ha ocurrido alrededor de esta pretensión de quitarle a la fiscal general Diana Salazar de su cargo, en el cual han entrado varios actores. No obstante, estaremos igual pendientes de la decisión que se tome sobre estas acciones legales una vez que retorne la fiscal al país. Doctor Ocaña, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Siempre a su órdenes, Fausto. Una buena tarde. Gracias. Y el doctor Paulo Ocaña, abogado de la fiscal Diana Salazar, hablando sobre la resolución de la Universidad Central que ha desestimado la denuncia del supuesto plagio de la tesis de la fiscal. Una denuncia que fue presentada por el colectivo Acción Jurídica Popular. Ha dicho que esto es de última instancia. Sobre esto sería o debería ser un tema cerrado. No obstante, hay algunas acciones que advierten tanto el colectivo como quienes están por detrás interesados en que se
de alguna forma se la sancione o deje su cargo la fiscal Diana Salazar. ¿Habrá respuestas por la vía legal? Pues lo sabremos seguramente en los próximos días. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.